Muy buenas tardes, público presente y personas que nos observan a través de nuestras redes sociales. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un verdadero honor darles la bienvenida a estas cuartas jornadas de investigación. El día de hoy contaremos en mesa principal con el doctor Miguel Román Díaz, docente de la Facultad de Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director de la Cátedra de Filosofía del Derecho, quien nos estará presentando el tema Iusnaturalismo en Costa Rica, un análisis histórico en su desarrollo en los siglos XIX y XX. Sin más, le cedemos la palabra al doctor Miguel Román Díaz. Muy buenas tardes al público presente aquí en el auditorio Alberto Brenes Córdoba. También muy buenas tardes a todos quienes nos ven a través de las redes sociales y del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para mí es un placer tener la oportunidad el día de hoy de conversar con ustedes sobre el desarrollo que se ha dado en el proyecto denominado el Iusnaturalismo en Costa Rica, un análisis histórico de su desarrollo en los siglos XIX y XX. Mi exposición la voy a dividir en tres partes. Una primera parte de carácter introductorio, en la cual intentaré sintetizar el proceso que ha tenido el proyecto de investigación, ¿verdad? Lo que se ha dado hasta este momento. Una segunda etapa que tiene que ver con el momento en el que estamos, donde la idea de acercarnos sobre todo a las resoluciones judiciales, particularmente del siglo XIX, es lo que nos está interesando, digamos, en esta etapa del proyecto, y sobre todo una tercera etapa final de la exposición, en la cual intentaré hacer ver por qué es importante el analizar este tipo de temas, o mejor dicho, por qué el iusnaturalismo puede ser algo que nos importa en la actualidad, ya que algunas personas pueden creer que eso es algo del siglo XIX, el siglo XVIII y ahí para atrás, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario. Bien, dicho lo anterior, quiero decirles a los que están presentes y a los que nos ven por los medios virtuales que esta actividad que se enmarca en las jornadas de investigación forma parte de una línea de investigación en la cual hemos tratado de indagar o estudiar las diferentes perspectivas filosóficas y teóricas del derecho que han estado presentes en la cultura costarricense. Hemos comenzado con el iusnaturalismo. La idea es, por supuesto, pues analizar otras perspectivas teórico-filosóficas más adelante. La investigación se ha propuesto estudiar ese desarrollo del iusnaturalismo en los siglos XIX y XX, porque en Costa Rica ha habido y hay iusnaturalismo como perspectiva teórico-filosófica del derecho. Hemos tratado también de, en este desarrollo de la investigación, establecer los diferentes tipos de iusnaturalismo que existen en Costa Rica o que han existido. Particularmente, el tipo de iusnaturalismo que ha prevalecido es el iusnaturalismo racionalista, y ha habido una importante influencia de ese iusnaturalismo a través de autores como Pufendorf, Grocio y Wolff. Esa, digámoslo así, influencia devino, sobre todo en el siglo XIX, por un autor que se llamó Jean-Jacques Burlamaqui. ¿Y por qué Jean-Jacques Burlamaqui influye
a la cultura costarricense del derecho, porque a través de su texto, que se llama Ciencia Natural, Burlamaqui se convierte en el autor de referencia en el siglo XIX en la Universidad de Santo Tomás. Es un autor que bebe, por decirlo así, de estos Pufendorf, de Grocio y de Wolf o Fols, y genera una impronta en el marco de la Universidad de Santo Tomás y particularmente en la carrera de Derecho. Ustedes saben que esa influencia llega más o menos a 1888, incluso un poquito antes ya habían comenzado a desarrollarse ideas, ¿verdad?, a través de algunos autores que se introdujeron del positivismo, pero de manera muy incipiente. Entonces, cuando se cierra la Universidad de Santo Tomás, pues de alguna forma esa influencia Burlamaqui viene a menos, sin que eso signifique que el naturalismo como perspectiva teórico-filosófica, ¿verdad?, no siguiera teniendo vigencia dentro de la cultura costarricense. Esa perspectiva que tiene que ver con la enseñanza del derecho, ¿verdad?, que es una vertiente en la que uno puede ver la incidencia del naturalismo, también la vemos en los diferentes textos constitucionales, ¿verdad?, en donde sobre todo los derechos de libertad que beben también de ese naturalismo, pues usted puede analizar las diferentes actas de asambleas nacionales constituyentes y van a encontrar, ¿verdad?, esa influencia no solo de alumnos de la Universidad de Santo Tomás que posteriormente fueron constituyentes, sino también obviamente por la influencia que tuvo a la hora de redactar los textos constitucionales, pues los autores clásicos que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se enseña el derecho? Ahí aparece el naturalismo. En los textos constitucionales, ¿verdad?, también aparece el naturalismo funcionando. Yo no me voy a ponerme a desarrollar eso aquí, porque si alguien quiere puede ir al repositorio institucional Kerguá de la Vicerrectoría de Investigación. Ahí van a encontrar una serie de materiales que hemos divulgado en el transcurso de la investigación. En diferentes formatos explicamos ahí, ¿verdad?, más a profundidad lo que estamos comentando en este momento. Bien, me parece importante indicar también que en el contexto de el desarrollo del proyecto tuvimos ocasión de contar con una exposición del profesor de la Universidad de Navarra, Alfredo Cruz Prados, ¿verdad?, que se denominó ¿qué tipo de naturalismo es posible en la actualidad? Uno puede estar de acuerdo o no con el profesor Cruz Prado en sus tesis, pero lo que pareciera que es algo incontrovertible es que el naturalismo goza de buena salud en nuestros días, ¿verdad? ¿Cómo se transmite o se da esa situación? A través de la interpretación, por supuesto, y particularmente de la jurisdicción constitucional, en la cual aparecen principios, ¿verdad?, ideas más allá del mundo positivo del derecho, y no solo son ideas que abre una interpretación muy amplia, sino que adicionalmente sirve para justificar decisiones que muchas veces no tienen justificación en el ordenamiento jurídico positivo, ¿verdad?
Entonces goza de muy buena salud y por eso, ya lo vamos a ver más adelante, por eso hablar y analizar este tipo de temas es importante, no solo para los abogados, sino también para quienes no son abogados. A grosso modo, digamos, hemos transitado por esas etapas del proyecto de investigación y actualmente nos hemos concentrado, ¿verdad?, porque la propia investigación nos ha llevado a eso, a la necesidad de analizar la influencia del iusnaturalismo en las decisiones judiciales de los procesos realizados en los siglos XIX y XX. Como era de esperar, la investigación de las decisiones judiciales del siglo XX ha sido difícil, pero de eso se trata la investigación, para ir a nexos y comentar sentencias de la jurisdicción constitucional de hace 5 años, ahí está, no sé cuál será la investigación que uno hace haciendo eso. Buscar sentencias del siglo XIX en Costa Rica tiene su complicación porque no están, digamos, a flor de piel. Pero es importante hacerlo porque en no pocas ocasiones esas interpretaciones que apelan al iusnaturalismo apelan, comillas, a un conocimiento histórico que si usted va a la historia, usted dice, mire qué raro, la historia anda por otro lado y la sentencia X o Y dice que anda por este otro lado. Entonces, en esta etapa del proceso de investigación, pues estamos más concentrados en el siglo XIX. Y entonces, un primer aspecto interesante es que en el siglo XIX en Costa Rica la referencia al derecho anglosajón es bastante, digamos, permanente, ¿verdad? Entonces, nos hemos abocado a analizar algunas sentencias del mundo anglosajón que permite ver cómo el iusnaturalismo se usa como mecanismo de fundamentación de decisiones judiciales que impactan en la vida de la gente común y corriente, ¿verdad? De ahí la importancia de tener en cuenta esas referencias jurisprudenciales tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra. Obviamente yo no voy a comenzar acá a darles una serie de casos judiciales, solo voy a indicar algunos que nos permita dimensionar a qué nos estamos refiriendo. El derecho anglosajón, la apelación al iusnaturalismo supuso legitimar una serie de situaciones que impactaron a la gente de carne y hueso. Particularmente esto es importante en los Estados Unidos y ahora vamos a ver por qué. Pero en Inglaterra, por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo se manifiesta el iusnaturalismo, ya digamos en casos concretos, en Inglaterra hay un caso de 1769, el caso Miller versus Taylor. En ese caso, para reconocer la propiedad intelectual, se llegó a interpretar que ella no derivaba de la acción legislativa, entiéndase de la ley pura y dura, sino que había una especie de derecho natural, decían ellos, anterior e independiente sobre las copias de su producción literaria. O sea, era un caso que tenía que ver con una disputa en relación con una producción literaria y ellos manifestaban que también le estaba asignado, ¿verdad?, esa idea de que había un derecho natural, un carácter perpetuo a este derecho. Nada de asombrarnos cuando hablamos de iusnaturalismo y de que el derecho sea perpetuo.
¿verdad? Aunque eso no es tan así, porque una cosa es decir que usted tiene el derecho y otra cosa tiene que ver con el contenido y el significado que le damos a eso que llamamos derecho en términos individuales. Entonces, este caso dio como resultado, ¿verdad?, que en el common law, digamos, con base en la interpretación y un naturalista, se garantizaba a cada persona el derecho a determinar la medida en la que sus pensamientos, sentimientos y emociones deben ser comunicados a otros. Nadie puede ser compelido a expresarlos, decían ellos, e incluso cuando ha decidido hacerlo, el afectado conserva el derecho a fijar los límites de difusión de los mismos. Aquí lo que queremos resaltar es cómo, digamos, una cuestión tan práctica como es el tema de la producción literaria, se fundamenta de parte de los tribunales que se trata de un derecho natural, ¿verdad? Podemos discutir eso, hasta dónde eso es así o no. Son los tribunales diciendo, ¿verdad?, o lo que algunos dicen, la boca del juez funcionando. En los Estados Unidos hay varios casos, pero a mí me parece muy importante porque es una situación que impacta hasta la actualidad, ver los casos relacionados con la segregación, porque con base en el naturalismo se legitimó, y eso prevalece en nuestros días, la segregación racial. Hay un caso que se considera una de las peores sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Estamos hablando del caso Scott versus Sanford de 1857. En ese caso, la cuestión que se debate es si un negro cuyos antepasados llegaron a los Estados Unidos para ser vendidos como esclavos pueden convertirse en un miembro de pleno derecho de la comunidad política estadounidense, según la Constitución política. Digamos, ese es el punto medular del asunto. ¿Cuáles son los hechos como para contextualizar el asunto? Se trata de un negro de apellido Scott que fue vendido a un médico militar, que por su profesión se tenía que trasladar, ¿verdad?, el médico de un estado a otro. Resulta que en 1846, ante un tribunal del condado de San Luis, Missouri, el médico planteó que el negro Scott, lo vamos a llamar, debía tenerse como hombre libre porque había residido en Illinois y en Wisconsin, donde la esclavitud estaba prohibida ya para ese momento. Se alegó que en Missouri los precedentes eran claros en que en esas circunstancias se debía aplicar la regla once free, always free. Una vez libre, libre para siempre. Ante aquel planteamiento, un señor de apellido Sanford, de ahí que sea Scott versus Sanford, el propietario, que era el propietario que le había vendido al médico al negro Scott, ¿verdad?, era el propietario anterior del negro Scott, apeló ante el Tribunal Supremo de Missouri, que anuló la sentencia de primera instancia que había establecido la libertad del negro Scott. Bueno, ese trayecto judicial, ¿verdad?, genera que mediante, llamémoslo así, una jugada legal, los abogados del negro Scott inicien un proceso ante los tribunales federales.
Ante esa situación, los abogados del señor Sanford plantearon nuevos argumentos en relación con la capacidad de los abogados del negro Scott para litigar en los tribunales. Aparece primero un tema de competencia, así como la constitucionalidad de la ley federal de julio de 1920, que era la ley antiesclavista. Se había promulgado una ley antiesclavista en 1820. Todo esto es previo, ¿verdad?, a la guerra civil. Sanford, o sea, el propietario original del negro Scott, alegaba que los esclavos eran propiedad privada, reconocida y garantizada por la propia Constitución, y que en el Congreso de los Estados Unidos no podía abolirse la propiedad privada, según la tesis, ¿verdad?, de Sanford, porque toda propiedad privada estaba protegida por las cláusulas del debido proceso y por la Quinta Enmienda. Derecho de propiedad, John Locke funcionando, ¿verdad?, como el derecho de propiedad natural de los seres humanos. La cuestión a decidir con estos nuevos argumentos era si el negro Scott era o no libre por el hecho de haber residido en un estado no esclavista y si ello lo convertía en ciudadano de pleno derecho, aspecto que también le otorgaba la legitimación procesal activa. Entonces, vean cómo hay una fundamentación y un naturalista a partir del derecho de propiedad, en este caso el derecho de propiedad de un ser humano, del negro Scott. O sea, no estamos hablando no sé, de un carruaje o de un caballo, no, del negro Scott. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por eso se dice que es una de las peores sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, declaró que el negro Scott seguía siendo esclavo y que los esclavos no eran ciudadanos en pleno sentido de la palabra. Ahora, ¿por qué dijeron eso? Argumentaron, señoras y señores, que no tenían ningún derecho porque pertenecían a una raza considerada inferior. Adivinen por quién, por los constituyentes que habían redactado la Constitución Política de los Estados Unidos de América. O sea, los papás constituyentes, a pesar de que dicen que todos somos iguales, y un naturalismo también funcionando, según esta interpretación, habían dicho que había gente inferior, una en relación con otra. Además dijeron que no eran ciudadanos porque si gozaban de algún tipo de protección constitucional, debido a que eran una propiedad y la propiedad sí estaba protegida por la Constitución, aunque la protección la tenían los dueños de la propiedad y no la propiedad misma. Me explico nuevamente. O sea, quien tenía la propiedad, el derecho de propiedad, eran los dueños, en este caso el negro Scott. Pero el negro Scott no tenía derechos, porque era inferior al resto de las personas. ¿Y por qué era inferior? Porque se consideraba que los constituyentes habían establecido esa diferenciación. El juez que redactó esa sentencia, Taney, o Taney, si lo quieren decir en castellano, al fundamentar la sentencia dice lo siguiente: 1, que a los esclavos no le eran aplicables las normas federales sobre derechos y libertades. Repito,
a los esclavos no les era aplicable ese tipo de normas federales. Normas que están sustentadas en el pensamiento naturalista, sin lugar a dudas. Entonces, esa situación generaba que no podían litigar ante los tribunales federales. Es decir, se les despojaba, en este caso al negro Scott, de la legitimidad procesal, con un argumento de este tipo sustentado en la situación del negro Scott, que se fundamenta desde la redacción de la Constitución Política. Número 2, no obstante, ¿verdad?, esta situación, en lugar de saldar el caso, el juez Taney, con este argumento formal, va a profundizar con el objetivo, atención con esto, de reafirmar la plena constitucionalidad de la esclavitud. O sea, lo que más tarde va a suceder no es por casualidad, pero lo más importante acá es que el naturalismo y la forma en que se puede fundamentar, pues legitima una situación real, en este caso de los negros que llegaron a los Estados Unidos de América. Según Taney, el Congreso se había excedido, atención con la argumentación, en sus atribuciones al abolir la esclavitud en ciertos estados mediante lo que se conocía como el Pacto de Missouri, porque había privado al dueño de su propiedad. O sea, se había dado la ley, ¿verdad? Y el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o de la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo que dice es que el Congreso se excedió. Lo que sería una acción de inconstitucionalidad por estos días. Lo que pasa es que en ese tiempo no existía así. Y lo que argumentó, ¿verdad?, se había excedido porque conculcaba el derecho de propiedad del dueño, debido a que, según él, la quinta enmienda establecía que a ninguna persona se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso judicial. Tampoco puede enajenarse la propiedad privada para darse usos públicos sin ninguna compensación justa. Eso fue lo que fundamentó el juez de la Suprema Corte. Como se observa, se utiliza el concepto de propiedad que deviene de las tesis de John Locke y que quienes redactaron la Constitución de los Estados Unidos, particularmente Thomas Jefferson, pues tuvo muy en cuenta. La propiedad es un derecho natural y que ya aparecía en los textos que se habían tenido en cuenta a la hora de esa redacción. La conclusión en esa sentencia fue no solo negarle la legitimación procesal al negro Scott, sino anular la legislación federal antiesclavista de 1820. Bajo el argumento del derecho de propiedad, sustentado en una fundamentación naturalista. Con base en el fundamento que estamos mencionando, esta situación potenció las diferencias entre el norte no esclavista y el sur esclavista, diferencias que más adelante iban a generar la guerra civil de los Estados Unidos. Entonces, finalizada, digamos, esta aproximación a esta sentencia, podemos ver que con el naturalismo se han justificado las
situaciones más aberrantes que ha conocido en este caso los Estados Unidos, pero no solo los Estados Unidos, ¿verdad? Antes de pasar, digamos, al caso posterior, que es, digamos, otro caso muy interesante, sobre todo de cara al siglo XX, me parece importante tener en cuenta que se hace una aproximación al derecho de propiedad a partir de una preconcepción que en el caso del derecho es muy importante, ¿verdad? Constantemente en los tribunales, no solo de aquel tiempo, sino de ahora, se parten de preconcepciones, de postulados que se pretenden incontrovertibles, ¿verdad? Porque lo dice la jurisdicción X o la jurisdicción Y, para no mencionar una en específico, pero bueno, digámoslo, las jurisdicciones constitucionales en la actualidad funcionan así. Entonces es importante tener conciencia de cuál ha sido el desarrollo de estos planteamientos para que no nos digan cosas que posteriormente hay que dar como ciertas y no lo son. Aquí tratamos de introducir el análisis crítico, ¿verdad?, en relación con ese tipo de situaciones que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, pero particularmente no es diferente en la actualidad. Bien, a la par de este caso que les doy de referencia, hay otro caso del siglo XIX, que es el caso Plessy versus Ferguson. Nuevamente van a ver el naturalismo funcionando, 1896. Es un caso que se da después de la Guerra Civil estadounidense, ¿verdad?, de la Guerra de Secesión. Y es el que decanta la doctrina separados pero iguales, ¿verdad?, que fue dominante en la sociedad estadounidense y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y que, visto desde nuestra actualidad, uno no, digamos, le cuesta entender cómo eso se desarrolló. Una cosa era que se hubiera acabado, ¿verdad?, con el sistema esclavista después de la guerra, y otra muy diferente, que blancos y negros se pudieran mezclar e ir a las mismas escuelas, a las mismas playas, restaurantes, o que pudieran utilizar los medios de transporte, baños públicos, etc. Son cosas distintas bajo esta lógica. Sí, eliminamos la esclavitud, pero somos diferentes. Usted negro y yo blanco. Y como somos diferentes, entonces no podemos mezclarnos. En 1875 el Congreso había aprobado la Ley de Derechos Civiles, amparada en la sección quinta de la 14ª enmienda. No obstante, en 1883 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró la inconstitucionalidad de dicha ley, con el argumento que la sección quinta no daba al Congreso potestades activas de lucha contra la discriminación entre particulares, sino que solo podía legislar estrictamente en relación con lo que establece la 14ª enmienda. Otra vez declaramos inconstitucional una ley que favorecía, ¿verdad?, que no hubiese esa separación y que no hubiese esa discriminación. Por estas y otras razones, el gobierno federal a finales del siglo XIX no volvió a promulgar más leyes en favor de los derechos civiles de los afrodescendientes hasta 1964 con todo el movimiento de Martin Luther King.
¿verdad? Eso es lo que se da. Ahora, en ese contexto de finales del siglo XIX se da el caso Plessy versus Ferguson, 96, perdón, insisto. Otra de las sentencias famosas de la Suprema Corte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los hechos? A mí me interesa que aterrizar los hechos porque así se da uno una idea del contexto y cómo estas cosas le suceden a la gente carne y hueso. Un señor llamado Homer Plessy, ciudadano de Nueva Orleans, formaba parte de un grupo de personas que se organizaron para cuestionar la constitucionalidad de una ley de Luisiana de 1890 que obligaba a la compañía de tren a disponer vagones para blancos y vagones para negros. El Tribunal Supremo de Luisiana se había encargado de, digamos, precisar sentencias anteriores en relación con la mencionada ley y habían dicho que eso no aplicaba para el comercio interestatal. El señor Plessy había comprado un billete de tren que discurría, ¿verdad?, solo dentro de los límites del Estado. Y durante el viaje se negó a ir en el vagón destinado a personas negras. Y entonces fue arrestado. Ante ese arresto, el señor Plessy argumentó que la ley de Luisiana de 1890, ¿verdad?, contravenía la 13ª y la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Como era de esperar, el Tribunal de Luisiana no le dio la razón y entonces recurrió a la Suprema Corte. ¿Qué dijo el Tribunal Federal? Estableció que la 13ª enmienda solo tenía que ver con el tema de la esclavitud, no con las diferencias de color entre razas, ni con la discriminación. Por su parte, en relación con la 14ª enmienda, indicó que no veía menoscabada en ningún momento esa enmienda, porque las leyes de segregación racial, debido a que estas, ¿verdad?, se habían dado y no contravenían ese artículo de la Constitución, no, no permitía deducir la inferioridad de las razas respecto de otras, sino que se deducía por la separación. O sea, que el mismo articulado, ¿verdad?, planteaba la posibilidad de la separación. Las leyes que imponen la segregación, decía un autor importante, Neuburg, las leyes que imponen la segregación racial no desconocen el derecho de las minorías raciales a la igualdad de protección ante la ley, siempre y cuando las instalaciones y servicios segregados satisfagan el vergonzoso test o criterio de iguales pero separados. O sea, somos iguales pero no somos iguales. Y como no somos iguales, aunque decimos que sí lo somos, vamos a establecer situaciones de separación. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo sienta la línea jurisprudencial consagrada y vergonzosa, diría yo, para que se comenzara a desarrollar todo el proceso de segregación que se da sobre todo o es muy intenso, sobre todo en el siglo XX. Después del caso Plessy versus Ferguson, ¿verdad?, podemos hablar de otros casos, el de Giles versus Harris de 1903 o el de Pope versus William de 1904.
Ahora, esa doctrina que prevaleció, insisto, durante prácticamente la primera mitad del siglo XX, es anulada en 1954 en la sentencia de Brown versus Board of Education, ¿verdad? Porque francamente ya era insostenible. Entonces, el iusnaturalismo sirve para fundamentar sentencias que dan lugar a este tipo de cosas, sí, sí, porque el iusnaturalismo acude a una serie de planteamientos, digámoslo así, más allá del derecho, que permiten, digamos, que la arbitrariedad interpretativa se abra, ¿verdad?, de manera amplia. Y si encima de eso hay una jurisdicción, digámoslo claramente, como la constitucional, que goza de lo que algunos autores denominan la autoridad interpretativa, y encima de eso goza de lo que algunos también dicen que es la dictadura del artículo 13 de la ley de la jurisdicción constitucional en nuestro caso, pues las posibilidades de que se utilice el iusnaturalismo para situaciones de este tipo, pues son muy grandes. Igual usted podría decir, se puede utilizar también para cosas más buenas, por decirlo de esa manera. Sí, pero el problema es ese margen de interpretación tan amplio cuando se acude a este tipo de cosas. O sea, si yo digo que usted tiene un derecho a la reelección, para ser claro, y ahí está esto funcionando, porque es un derecho humano y porque entonces la persona que está estableciendo la gestión ante la jurisdicción constitucional tiene ese derecho y como entonces lo dice la jurisdicción constitucional, pues punto y aparte, no hay nada que decir de más. Y un naturalismo funcionando. Entonces, digamos, la referencia al mundo anglosajón es muy importante en el marco de las sentencias del siglo XIX también en Costa Rica. Quiero señalar nada más una sentencia, bueno, un caso en realidad, de 1861 en Costa Rica, que se acude a esta fundamentación iusnaturalista para tratar de argumentar. Insisto, buscar sentencias del siglo XIX en Costa Rica no es sencillo, es complicado. Es el caso Saborío y Lara versus Fernández, 1861. Aquí se hace referencia en el caso a William Blackstone, ¿verdad? Reputado autor, ¿verdad? Y jurista inglés. Y se plantea en relación a Blackstone y al caso que nos atañe lo siguiente. Según las obras de Blackstone, decían, gozan de la autoridad de un código en Inglaterra y que la libertad de la imprenta se ha desarrollado desde siglos a la sombra de las grandes instituciones políticas y religiosas, por lo que las palabras de este autor son memorables e incontestables. Repito, o sea, lo que están haciendo es una falacia de autoridad en toda regla, ¿verdad?, en relación con la tesis de Blackstone o las tesis de Blackstone. Castigar los escritos era un caso que tenía que ver también con una cuestión literaria. Castigar los escritos peligrosos o ofensivos que cuando publicados se han de reputar en un juicio justo, imparcial,
como productos de tendencias perniciosas es una necesidad indispensable para la conservación de la paz y del buen orden del gobierno y de la religión, únicos fundamentos sólidos de la libertad política. Digamos, en el caso de Saborío y Lara versus Fernández, se saca a colación el pensamiento de Blackstone, en donde se habla del buen orden del gobierno y de la religión como fundamento para. La influencia del alegato de Blackstone en este caso, pues no solo, como les digo, no solo es una apelación al naturalismo, sino también de una apelación a la autoridad, muy propio de cuando en los tribunales se utiliza el pensamiento naturalista, ¿verdad? Y no es que el pensamiento naturalista esté bien o está mal, lo que nos interesa es que el jurista actual entienda que es un instrumento que se utiliza en los estrados judiciales constantemente, pero no en los del siglo XIX, no, en los del siglo XXI, ¿verdad? Por eso hablábamos de la reelección, no hemos llegado ahí, pero de las sentencias actuales, ¿verdad?, sobran ejemplos. Los fundamentos naturalistas sirven para alegar, digamos, en ese caso, diferentes situaciones, ¿verdad? Y evidentemente genera que se utilicen de manera instrumental por parte de abogados y jueces. No quiero extenderme más, he tratado de dar varios casos, ¿verdad? Unos externos, otros, por ejemplo, el caso de Costa Rica del siglo XIX, en el que, digamos, es evidente que la apelación al naturalismo era vigente en aquellos tiempos y era vigente en la actualidad. ¿Por qué? Y con esto termino. ¿Por qué es importante analizar el naturalismo? El naturalismo tiene diferentes vertientes, ¿verdad? Está la vertiente teórica, en donde se apela, ¿verdad?, de que existen dos derechos y entonces el derecho positivo tiene que estar subordinado al derecho natural, pero también tiene una vertiente metodológica, ¿verdad? El naturalismo, desde el punto de vista metodológico, pues se puede analizar dentro de una perspectiva de la ciencia jurídica y eso nos permite poder explicar este tipo de cosas que se dan ya en la práctica. Pero el naturalismo también tiene una vertiente ideológica. O sea, el naturalismo también es ideología. Y entonces en esa ideología hay jueces y juezas que se atreven a emitir sentencias que afectan a la gente, carne y hueso, apelando a este tipo de ideas naturalistas y se quedan tan anchos porque con ello creen que están haciendo justicia. Bueno, a veces el creer que yo estoy haciendo justicia es porque, digamos, estoy utilizando el concepto de naturalismo y la teoría naturalista para fundamentar una decisión que yo ya tomé y que necesito ver a toda costa cómo la fundamento, porque si realmente tuviera que justificar mi decisión y las razones por las cuales esa decisión la estoy emitiendo, pues sin la apelación a este tipo de narrativa, como dicen ahora los que hablan de narrativas, sería muy difícil para el juzgador, ¿verdad? O para el que alega en un tribunal cierto tipo de tesis que afectan a las personas, como digo, de carne y hueso.
No me resta decir que, o ampliar, digamos, un punto muy pequeño, que estamos en esa fase de tratar de encontrar sentencias, ¿verdad?, que reflejen esto. Yo creo que puede ser más sencillo en el siglo XX encontrar esas sentencias, y por supuesto que después de 1989, pues va a haber, digamos, un arsenal ahí de sentencias de la jurisdicción constitucional donde eso se va a ver reflejado. Hasta aquí la exposición. Si existiera algún tipo de consulta, con mucho gusto. Y si no, entonces quedan invitados para la próxima exposición. Se les recuerda, este ciclo de conferencias continuará en unos minutos en este mismo auditorio con la conferencia del Dr. Miguel Román Díaz titulada El derecho a la intimidad, análisis de su evolución histórica en la cultura jurídica costarricense. Muchas gracias.